Mi nombre es Juan Carlos Mejía Prada, licenciado en Educación, con énfasis en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional, pues ya digamos con una amplia experiencia en todo el proceso de inclusión de las personas con discapacidad a diferentes sistemas, tanto educativo, laboral y social. Específicamente hoy vamos a hablar del sistema laboral, que es un sistema pues bastante complejo, pues se entiende que en Colombia pues el desempleo es bastante alto. Cuando precisamente también se habla de las personas con discapacidad intelectual, pues hay una doble vulneración, ¿verdad? Porque hay un desconocimiento en todas las habilidades y potencialidades que puede tener una persona con discapacidad. Pero ¿quién puede hacer estas adaptaciones y quién puede hacer estos ajustes? Pues considero que para que precisamente el reconocimiento de las personas con discapacidad en el sistema laboral debe partir principalmente de las familias e instituciones que apoyen y orienten a muchas empresas en la inclusión pues, de estas personas. Un factor importante, bueno, creo que es importante tocar 4 temas en este digamos, discurso de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Lo primero es las instituciones, lo segundo son las familias, lo tercero son las personas con discapacidad y lo cuarto es el Estado. Digamos que estos 4 factores, familia, institución, personas con discapacidad y Estado, deben generar, digamos, una armonización que le permita precisamente a la persona con discapacidad ingresar al sistema laboral lo más, digamos, formado, lo más seguro y lo más independiente posible. Sin embargo, se sugiere y se recomienda que para que una persona con discapacidad ingrese al mercado, al sistema laboral, sí debe tener al inicio pues un apoyo. Esto se llama, pues en Estados Unidos se le llamó, hace muchos años, viene esa tendencia de supported employment, que significa empleo con apoyo. ¿Sí? Es decir, es principalmente que la persona con discapacidad se sienta segura en el entorno laboral, un apoyo que puede ser pues una persona que conozca del sistema laboral, que conozca las adaptaciones que se deben hacer dentro del trabajo, todo el tema de lo que tiene que ver con riesgos profesionales, con adaptación de puesto de trabajo, con sensibilización a la empresa. Me refiero al todo el tema del cliente interno, que en este caso son el resto de sus compañeros y empleador. Deben estar, digamos, sensibilizados y formados con relación a las adaptaciones que se deben hacer en el puesto de trabajo. Se deben hacer unos ajustes razonables que le permita a la persona con discapacidad no sentirse en desventaja laboral con relación al resto de sus compañeros. Entonces, primero se debe brindar un acompañamiento dentro de la empresa por parte de una persona que le brinde apoyo a la con discapacidad, pero anterior digamos, a esa vinculación, las instituciones juegan un papel importante. Las instituciones a las cuales vamos a vincular a nuestros hijos e hijas con discapacidad. Las instituciones deben ser formadas en todo el tema todo lo que tiene que ver de empleo con apoyo, ¿cierto? Y el tema del empleo con apoyo deben precisamente las instituciones identificar las cualidades, capacidades, talentos de las personas con discapacidad, no solamente para que se haga un ejercicio ocupacional, sino para que precisamente se puedan orientar vocacionalmente a las personas con discapacidad. Ya después de esa orientación vocacional que tienen las instituciones, el Estado es fundamental en el ejercicio de la implementación de leyes para que haga estímulos económicos o otros estímulos a las empresas, tanto privadas como públicas. A las públicas pues que obligue, y ya existen pues leyes, pero tienen que precisamente ya la sociedad civil, las mismas personas con discapacidad y familias, exigir que se cumplan esos porcentajes de inclusión laboral. El Estado entonces ya promoviendo el tema de las leyes y beneficios económicos, beneficios tributarios para las empresas y otro tipo de beneficios, pues ya es más fácil poder llegar a los empresarios a poder darles la información sobre las capacidades y potencialidades de las personas con discapacidad. A veces es complejo que las personas con discapacidad se autorrepresenten porque existe como tal el estereotipo o el paradigma de que las personas con discapacidad no pueden autorrepresentarse y muchas veces no son escuchadas en distintos contextos. Por eso el papel tan importante de la familia, construir redes de apoyo y crear organizaciones que les permita como tal llegar a las empresas como digamos una organización grande, consolidada y
para que vean que las familias están y las personas con discapacidad están organizadas. Las familias por eso juegan un papel fundamental para ese cambio de percepción de las empresas, por lo menos en Colombia. Ya después de que se haga la organización, se convenza al empresario que inculen estos programas a sus programas de responsabilidad social. No solamente se puede pensar en la empresa en grande, se puede pensar también hasta con el tendero, el vecino, hablar con el vecino, convencerlo de todas las capacidades y potencialidades de la persona con discapacidad, para que la persona con discapacidad pueda estar desde la tienda del señor del barrio hasta un supermercado de cadena, una empresa de abogados, una agencia de empleo, que pueda trabajar de acuerdo a sus capacidades y potencialidades. Vinculada a la persona ya con discapacidad y con la credibilidad del empresario, es fundamental que se haga una sensibilización con el resto de compañeros para dos cosas. Lo primero es para no demeritar el trabajo de la persona con discapacidad y se vuelva una persona asistida por el resto de sus compañeros, y lo segundo es que se evite de alguna manera el matoneo, porque seguramente no va a entrar dentro de los estándares que se exige para un resto de trabajadores, sino que ante cualquier dificultad puede ser discriminado. Es para que se equilibre esa balanza de no ser discriminado y tampoco ser sobreprotegido, sino que precisamente ellos como compañeros de trabajo, cómo pueden servir de apoyo para potencializar y puedan desarrollar la persona con discapacidad el trabajo a la cual es delegado. Cuando se le delega a una persona con discapacidad un trabajo, hay que exigirle también, para que cumpla con el proceso. Es un poco más complejo el tema de adaptación, porque pues muchas personas con discapacidad, digamos, no tienen la misma facilidad de ingreso a un trabajo como el resto de la sociedad. Muchas personas pueden tener la oportunidad de tener la experiencia de muchos trabajos, pero las personas con discapacidad siempre se les presenta una sola oportunidad, y entonces pues obviamente no van a tener las mismas facilidades u oportunidades con relación a sus compañeros. Por eso es que los compañeros deben brindar el apoyo, que si la persona con discapacidad decae o se equivoca en alguna de sus funciones, pues el resto de sus compañeros pueda brindar ese acompañamiento. Pero como les digo, también una persona que esté externa, que se llama empleo con apoyo externa, que se vaya retirando paulatinamente mientras la persona con discapacidad se va adaptando, y que sirva como mediador entre empleador, compañeros de trabajo y la persona con discapacidad. Esto es importante. Ya el resto es simplemente pues que la persona con discapacidad se encargue de demostrar socialmente que puede realizar una función social, una función laboral, y que pues ha demostrado pues mi experiencia en la vinculación laboral en muchas empresas de personas con discapacidad, en este caso discapacidad intelectual, en empresas como Juan Valdez, Hamburguesas El Corral, Home Center, Tugo, Pastas Doria, Mastercard, bueno, en muchas empresas de este país, que se genere la credibilidad y han demostrado que pueden lograr bastantes efectos positivos en la misma empresa. Es decir, es agente motivador de otras personas sin discapacidad, porque demuestra que lo puede hacer a pesar de las circunstancias que se puedan tener. Dos, es que de alguna manera es el compromiso que se muestra pues ante darle una oportunidad, pues no quiere quedar mal y quiere pues conservar su trabajo. Otro factor importante, 3, es que va sensibilizando al cliente externo, si lo hablamos en términos laborales, es decir, a los clientes que vienen digamos, a comprar o a consumir en el espacio donde él esté trabajando. Entonces sensibiliza al resto de la sociedad y rompe de alguna manera ese imaginario de la improductividad de las personas con discapacidad, pero ante todo rompe con el imaginario de las familias, ese imaginario de imposibilidad, ese imaginario de invalidez, ese imaginario del no puede. Se encargan de demostrar lo que sí no pueden hacer. Incluso muchas de estas personas que fueron vinculados se terminan convirtiendo en el único sustento de sus familias, porque ya la mayoría de sus padres son personas mayores o tienen restricciones para poder trabajar. Entonces la invitación a los oyentes, a las personas que nos están viendo, es que si son familias, que crean en sus hijos y apuéstenle a que pueden desarrollar bastantes habilidades, desde si solamente puede tener una movilidad en un pie y puede hacer, digamos, algo en la cadena de producción, hasta si tiene muchas habilidades para poder atender a un cliente de manera personal. 2, las instituciones.
que no crean que el tema de formación para el trabajo es para personas adultas, sino el tema de formación para el trabajo puede ir como un tema de currículo oculto en la formación ya académica de sus instituciones. Es fundamental empezarlos a preparar para la vida, no solamente en temas académicos, sino también prepararlos para la vida, esa simbiosis que permita, digamos, que la persona sea integral con discapacidad. 3, al Estado que no solamente se encargue de cumplir con las leyes, ¿cierto?, sino que realmente se vean en las acciones afirmativas y en el acompañamiento al cumplimiento. Es fundamental que el Estado apoye en esto, porque si no se acompaña en el proceso, pues las empresas privadas, digamos, reconocen los estímulos, pero las empresas públicas pueden dejar a un lado estas leyes y no cumplirlo como es debido. Y por último, a las personas con discapacidad, el ejercicio de la autodeterminación, que no es donde les toque el trabajar, sino es donde ellos se sientan cómodos, se sientan seguros y puedan demostrar que tienen una capacidad, una habilidad que han desarrollado en su proceso de vida, ¿sí?, su trayecto de vida. Entonces, pues esa es la invitación a que pues no se rindan, continúen en el proceso, que realmente si nos unimos entre todos, específicamente las familias, se pueden lograr grandes resultados.